padre Eduardo para presentar su último libro antes de mudarse a Australia. Pensar para creer, en búsqueda de los fundamentos racionales de la fe. En la razón, nuestra fe encuentra un fundamento humano importantísimo y una fuente de seguridad. Contamos con un presentador de lujo, el doctor Carlos Mazzini, doctor en Derecho y en Filosofía. Desarrolló su carrera académica en el área de Filosofía del Derecho, la Lógica y la Ética. Es considerado por sus pares como uno de los ius naturalistas más importantes del mundo hispano. Ha publicado 31 libros y más de 200 artículos sobre temas de su especialidad en América y en Europa. Ha sido investigador principal del CONICET, becario del DAT alemán. Actualmente es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Mendoza y en Uncuyo. Es profesor extraordinario de Filosofía en la Universidad Austral de Buenos Aires y doctor honoris causa por dicha universidad. El autor, el padre Eduardo Volpaggio, es sacerdote de la prelatura de Opus Dei. Fue ordenado sacerdote por San Juan Pablo II en 1987. Lleva 35 años siendo capellán de colegios de artes. Es autor de los libros Amar y Sentir a Dios, que cuenta ya con 3 ediciones. Creer o no creer, esa es la cuestión, y el que hoy presenta, Pensar para creer, en búsqueda de los fundamentos racionales de la fe. Ha escrito numerosos artículos sobre la fe y la vida cristiana que publica en su blog Algunas Respuestas. Es un gran defensor de la vida, sobre todo en Twitter, donde tiene más de 6.500 seguidores. Además tiene un canal en YouTube y un podcast llamado Meditaciones junto al Sagrario. Agradecemos al Colegio Portezuelo que nos recibió esta tarde y a todos su presencia. Los dejo con los expositores. Estimados amigos y amigas, señoras y señores, de todo quiero agradecerle al padre Eduardo Volpaggio que haya pensado en mí para presentar este libro. Es cierto que yo me he dedicado bastante a estas cosas, pero de un modo más, digamos así, científico y sistemático. Por eso, cuando yo le di este trabajo que voy a leer ahora sobre el libro del padre Volpaggio, mi mujer me dijo: mira, no creo que te vayan a entender mucho. Vamos a hacer lo posible para aclarar algunas cosas que quedan pendientes y vamos a empezar rápidamente para que no se nos haga la medianoche. Este nuevo libro de Eduardo Volpaggio que ahora presentamos intenta dar respuesta a una cuestión originalmente muy antigua, a la vez que reaparecida y ampliamente difundida en el pensamiento contemporáneo. La de si el conocimiento estrictamente racional juega algún papel relevante en el ámbito de las religiones, y en especial el de la religión cristiana. En general, a lo largo de 2000 años de vigencia del cristianismo, fueron pocos los que dudaron de la existencia de un elemento propiamente racional en la empresa de acceder a las afirmaciones y fundamentos de la religión cristiana. Es más, el teólogo cristiano más difundido, Tomás de Aquino, definía la fe como, cito, un hábito de la mente por el cual se inicia la vida eterna en nosotros, haciendo a nuestro intelecto asentir a lo que no aparece. Y aclarando el sentido de esta definición, el teólogo español Martín Chavarría afirma que, cito, razón y fe no se relacionan como dos paralelas, cosas paralelas,
sino como el sujeto y su perfección, como la potencia y el acto. La razón es el sujeto en el que inhiere y al que perfecciona la virtud de la fe. En este sentido, concluye, se puede decir que la fe supone la razón, en el sentido de que la supone, la tiene debajo por ser su sujeto. Por otra parte, y dejando ahora el ámbito propio de la teología, conviene recordar que desde todas las perspectivas posibles, el cristianismo, y en especial el cristianismo católico, tiene la íntima convicción de que la verdad es su aliada y que el saber y la razón son seguros servidores de la fe, tal como lo escribió en su tiempo John Henry Newman. Y por su parte, Joseph Ratzinger, en la denominada Conferencia de Subiaco, pronunciada antes de ser Papa, sostiene que, cito, el cristianismo desde el principio se ha comprendido a sí mismo como la religión del logos. Logos en griego significa palabra, concepto, juicio. Como la religión del logos, como la religión según la razón. No ha encontrado sus precursores entre las otras religiones, sino en esa ilustración filosófica griega que ha limpiado el camino de las tradiciones místicas para salir en búsqueda de la verdad y el bien, del único Dios que está más allá que todos los dioses. El cristianismo debe acordarse siempre que es la religión del logos, y esta debería ser hoy su fuerza filosófica, pues el problema actual estriba en saber si el mundo proviene de lo irracional y la razón no es más que un subproducto, quizá incluso dañino, de su desarrollo, o si bien el mundo proviene de la razón y esta es por consiguiente su criterio y su meta. Los cristianos, continúa Ratzinger, debemos estar muy atentos para mantenernos fieles a esta línea de fondo, a vivir una fe que proviene del logos, de la razón creadora, y que por lo tanto está también abierta a todo lo que es verdaderamente racional. En resumen, es posible sostener que el cristianismo surgió y sigue actuando como una religión razonable y razonada, que por supuesto incluye dimensiones emotivas, estéticas, éticas, pero en todos los casos se estructura a partir de una opción racionalmente justificada que da fundamento al resto de los atributos o propiedades. Pero el problema que se plantea en nuestros días, aunque en realidad viene de lejos, es que la cultura contemporánea se estructura a partir de un radical escepticismo acerca de las aptitudes de la razón humana en todos los ámbitos que trasciendan el de las ciencias empíricas y exactas. Este escepticismo, que es la doctrina que sostiene que la verdad objetiva no existe y que si existiera el hombre sería incapaz de conocerla, si bien tiene antecedentes en el pensamiento griego clásico, comenzó a tener relevancia en el cristianismo a fines de la Edad Media, con la difusión de la concepción nominalista o conceptualista del conocimiento y del lenguaje, difundida principalmente por el monje inglés William of Ockham.
No sé si ustedes vieron esa película buenísima que se llamaba El nombre de la rosa. Bueno, Sean Connery es Guillermo de Ockham, William of Baskerville es Guillermo de Ockham. Para este franciscano, maestro de Lutero, a través de la obra del teólogo germano Gabriel Biel, era posible tener conocimiento de los nombres y de los conceptos de las cosas, pero nunca propiamente de su realidad en sí. Por lo tanto, el conocimiento humano resultaba posible solo en dos dimensiones: la del conocer empírico de las cosas materiales individuales y la de los contenidos revelados a través de las escrituras, pero nunca a nivel universal. Es decir, el conocimiento con raíz en las escrituras podía ser universal, pero nunca un conocimiento propiamente humano podía serlo. De este modo, para Ockham y sus seguidores, solo era posible saber algo de Dios y la religión a través de la revelación bíblica, y la razón humana no tenía arte ni parte en este saber. Este escepticismo religioso, parcial pero indudable en los autores nominalistas, desembocó luego en los escepticismos propios de los filósofos modernos, quienes recurrieron en su mayoría a lo que se denomina reduccionismo, es decir, a la contracción de todo conocimiento posible al de una ciencia determinada o a un aspecto de ella. De este modo se llegó, con la mediación de Hume y bastantes otros, al positivismo del siglo XIX, según el cual el único conocimiento válido era el provisto por las ciencias positivas, y la filosofía se reducía al estudio lógico formal de las afirmaciones de estas ciencias. Paul Johnson, no sé si ustedes habrán leído algo de Paul Johnson, pero era que murió el año pasado y era un historiador magnífico, católico y de una ironía impresionante. Él dice en un libro sobre la búsqueda de Dios, The Quest for God, que David Hume es el primer ateo completo que se ha conocido en la historia del pensamiento. Parece que es un poco exagerado, pero él sabía mucho y escribió, por ejemplo, libros como La historia del cristianismo, que es un libro de un interés superlativo. Por supuesto, seguimos, que desde esta perspectiva la teología no era un conocimiento del positivismo, estamos hablando, ¿no? La teología no era un conocimiento en ningún sentido plausible de esta palabra, y todo el ámbito de la experiencia religiosa se reducía al de los sentimientos y emociones humanas. Es cierto que esta actitud fue criticada y refutada por varios autores cristianos, pero a pesar de ello, continuó con su andadura, especialmente en los ámbitos protestantes y positivistas, para pasar luego a las negaciones más decisivas de las corrientes nihilistas, constructivistas, de pensamiento crítico, emotivistas, posmodernas o ideológicas. Es decir, a la negación más tajante y completa
el ejercicio de la razón humana en el ámbito de lo espiritual religioso en todas sus formas y perspectivas. Y conviene precisar además que esta negación de toda racionalidad religiosa ha invadido también los campos de actuación de muchos católicos, para quienes la razón es algo frío e imperturbable, propio especialmente de los matemáticos y despreciativo de todas las dimensiones afectivas y prácticas de los seres humanos. En el libro de Eduardo Volpaquio, que enseguida vamos a referirnos a él, se trae un ejemplo de esta actitud de muchos católicos. Luego de una exposición suya acerca de su libro precedente, Creer o no creer, en la que sostiene que la fe es algo de la razón, se le acercó una señora creyente, profesional y con máster incluido, quien le dijo: tenemos que hablar, porque para mí la fe es el ámbito de lo que no es racional. Otro ejemplo fue lo que sucedió hace unos años en mi casa, cuando estábamos conversando un grupo de matrimonios y salió el tema de la fe, donde yo dije imprudentemente, a pesar de que me había pateado los tobillos, el tema de la fe, donde dije que la fe era intrínsecamente un acto de la razón. De inmediato, una de las señoras presentes me respondió, muy alterada, que ¿cómo decía eso? Cuando es algo evidente que la fe es propia de los sentimientos. A partir de ese momento se quedó furiosa y exasperada durante toda la noche. Por todo lo que venimos diciendo, resulta claro que es imprescindible defender la doctrina cristiana y especialmente católica de la racionalidad de la fe, y hacerlo en varios niveles: el teológico, el filosófico, el de la doctrina cristiana y aún de la enseñanza de las creencias religiosas en el ámbito familiar. Y esto porque los problemas principales que se siguen de este fenómeno de desracionalización y escepticismo de la fe cristiana son al menos los siguientes. Primero, si la religión fuera asunto de mero sentimiento, no habría que tomarse el trabajo de argumentar en su defensa, ya que se defienden las ideas y no los sentimientos personales. Segundo, los sentimientos son esencialmente individuales, ya que al no tener generalidad ni universalidad, no pueden compartirse en sentido estricto. Se pueden tener sentimientos semejantes a los de otra persona o grupo de personas, pero nunca estrictamente el mismo. Y tercero, el ser humano no es esencialmente un ente meramente sintiente, tal como son los animales, sino constitutivamente espiritual, capaz de conocimiento abstractivo y discursivo, así como de competencia delictiva dotada de libertad de arbitrio. Y en esto último radica propiamente su hominidad y su personalidad. Es decir, desde una perspectiva argumentativa, por lo tanto racional, no es posible reducir el acto de fe en un Dios todopoderoso, creador, providente, misericordioso, a un simple sentimiento. Por lo menos, habría que tener previamente en el entendimiento los conceptos de todo, de poder, de creación, de providencia y de misericordia. Esta reducción sentimentalista no se sostiene con ningún tipo de argumento válido según los cánones de la lógica. Si bien está bastante difundido, sobre todo en la saga del filósofo norteamericano Charles Stevenson y del inglés Alfred Adler. Luego de esta ya demasiado extensa introducción, corresponde que nos aboquemos
a un breve comentario del libro de Eduardo Volpacchio que hoy tenemos que presentar. Ante todo, es necesario decir que su título, Pensar para creer, se adecua inmejorablemente al contenido del volumen, ya que el mismo autor, en las primeras páginas, se encarga de consignar cuál es la materia del libro, cuando escribe que, cito, la finalidad de este libro es, por tanto, discernir ciertas condiciones de racionalidad que debería tener una religión para ser creíble. Y en concreto, analizar la racionalidad que es connatural al cristianismo desde su origen. Y luego concluye en este punto que la pregunta de fondo de este libro es si es razonable creer en Jesús y por lo tanto en el cristianismo. Fin de la cita. ¿Y cómo piensa ser el autor para mostrarnos que las cosas son así como lo propone en el inicio? Ante todo, precisando que la religión es un tipo de conocimiento que, como todo conocimiento humano, al menos en su origen primero, no procede del mismo intelecto humano, sino que es algo que Dios ofrece de modo gratuito. En el caso del conocimiento que no es religioso, proviene de la experiencia, pero nunca del mero entendimiento. Y que nos brinda el sentido del mundo y del hombre, así como un proyecto de salvación completa y total que culmina con la visión definitiva de Dios, inalcanzable en el decurso de la historia. Además, es también preciso tener en cuenta que existe en el hombre una necesidad, una fuerza irresistible que lo lleva a buscar una explicación absoluta y completa de su origen, su naturaleza y su destino, que culmina en una propuesta de salvación, fundamentalmente del pecado y de la muerte, y que culminará en su felicidad absoluta. Es algo así como una inclinación natural a realizar la plenitud de su naturaleza, que es constitutivamente racional, y alcanzar así la felicidad perfecta. Por eso el hombre es un ser esencialmente religioso, ya que solo en ese nivel es posible llegar a la felicidad completa a la que naturalmente tiende. Por otra parte, este ascenso humano hacia el conocimiento de Dios puede ser realizado de dos maneras. Primero, con el instrumento de la sola razón, partiendo del conocimiento de la naturaleza, creación divina, que como efecto de ella tiene una semejanza constitutiva con su creador. Los efectos tienen semejanza y participan de la causa. Y segundo, originándose en la revelación, un conocimiento que originándose en la revelación de Dios conocida por la fe, nos transmite todo aquello que no podríamos saber naturalmente o lo sabríamos de un modo muy imperfecto. Ahora bien, en referencia a la primera de las vías de acceso, Eduardo Volpacchio nos dice claramente que, cito, este ascenso meramente humano hacia Dios es insuficiente para alcanzarlo de modo pleno y entrar en relación personal con Él. Y segundo, respecto al segundo camino, que proviene de la revelación, Dios toma la iniciativa y sale al encuentro del hombre, se revela, lo salva y le muestra en definitiva el camino de la redención. En este camino, concluye, se encuentran las religiones que pretenden ser el fruto de una revelación divina, transmiten verdades que tienen su origen
en una comunión por parte de Dios mismo. Fin de la cita. Pero además es bastante claro que este conocimiento religioso que genera la fe no puede venir coherentemente solo del mismo sujeto humano, ya que ello transformaría la religión en un mero invento del hombre, o como dice Volpaquio, en un placebo sedante o refugio psicológico para satisfacer parcial y engañosamente la natural inclinación de los hombres al conocimiento de su propio sentido, el del mundo y el de su salvación personal. Asimismo, ese Dios inventado por el mismo hombre no podría ser personal, ya que no sería una sustancia individual, y tampoco podría tener vida ni trascendencia, porque las creaciones humanas no parece que tengan vida, y menos aún vida eterna. Otro de los temas relevantes que aborda el autor en este interesante volumen es el de la verdad y verificación de las proposiciones religiosas. Este es también un punto controvertido, toda vez que una buena parte del pensamiento contemporáneo niega lisa y llanamente la funcionalidad y utilidad del concepto de verdad, ya sea en la ética, Hume y el no cognitivismo ético, en la filosofía teórica, los postmodernos, por ejemplo, en el derecho, Hans Kelsen, en la política, los seguidores de Nietzsche, y en varios ámbitos más. Por supuesto que esta negación llegó también al conocimiento religioso, considerándose primero, como lo vimos anteriormente, que al tratarse solo de una actividad afectiva, no podía ser ni verdadera ni falsa. Y segundo, aun cuando se tratase de afirmaciones probables, no parece que sea posible en ellas un conocimiento veritativo, confundiendo claramente aquí la noción de verdad con la de certeza. Eduardo Volpaquio enfrenta esta cuestión sosteniendo ante todo que, cito, para quien la religión es un encuentro entre Dios y el hombre, en el cual Dios tiene la iniciativa, busca al hombre y le enseña un camino de salvación, donde se encuentran respuestas a sus expectativas más profundas, la cuestión es diferente. Le interesará mucho que sea verdadera, que lo conduzca efectivamente al fin para el que fue creado y en el que encontrará su plenitud. ¿Y cuál es, según el autor, el criterio de verdad o falsedad en el caso de las afirmaciones religiosas, en especial las cristianas? Volpaquio recuerda en este punto que, cito, todas las religiones contienen aspectos positivos y valiosos, pero entre ellas existen algunas más cercanas a la verdad y otras menos. Y el criterio de esta verdad es, para el autor, el siguiente: la razonabilidad es la medida de la verdad. Lo que no es razonable no puede ser verdadero, de manera que no todas las religiones tienen el mismo valor de verdad. Y un poco más adelante precisa de un modo más sistemático cuáles son los índices o baremos quiere decir criterio. Mi mujer me reta cada vez que lo pongo. Los índices o baremos aptos para testear la verdad de una religión, los que reduce a tres principios: el origen o procedencia de sus enseñanzas, b, la razonabilidad de sus contenidos,
y finalmente C, su capacidad salvífica. Repasemos someramente cada uno de ellos, que es lo último que vamos a decir, para darles un alivio. Respecto de la primera, dice Volpaquio que, cito, el origen de una religión nos dice casi lo más importante sobre ella. Si tiene pretensiones de ser divina o se presenta como simplemente humana. Pero para poder ser considerada divina, una religión debería tener una revelación de Dios en su origen. Y continúa diciendo que el que sus enseñanzas sean reales, es decir, con fundamento en una realidad revelada, significa que no pertenece al mundo de la fantasía o de la mitología o del mero simbolismo, sino que se apoya en hechos históricos y en cuestiones reales. Lo que hace a la segunda, la de la razonabilidad de los contenidos, el autor consigne que para que sea razonable creer hace falta verificar una condición previa, que lo que se va a creer sea creíble. Y avanzando unas páginas más, el autor afirma ya en el tercero de los criterios que si lo importante es la comunión con Dios, la salvación procederá de la unión con Jesús, que es Dios hecho hombre. La comunión se realiza a través de los medios salvíficos que nos entregó, que incluyen la aceptación de la verdad y la coherencia de la vida, necesarias para que la comunión con Dios sea auténtica. Y concluye en este punto que en cuanto a la eficacia como religión, es importante plantearse si salva o no, si redime, si cura, si sana, si libra del mal y conduce a una plenitud eterna. La salvación plena solo puede proceder de Dios, por tanto, de un Dios personal que entra en la historia y provee medios de salvación. Hasta aquí la cita. Está claro que la salvación que propone el cristianismo lo es principalmente del pecado, pero como consecuencia de ello, también abarca al hombre todo, en todas sus dimensiones, y en la que queda liberado de todas las sujeciones que tienen su última fuente en la caída original y en todas las faltas personales. A todo esto que hemos resumido en las páginas precedentes, el libro le agrega un análisis comparativo de las religiones, en especial de las monoteístas, es muy interesante la parte que dedica al Islam, con directa referencia a los criterios de verdad que se han tratado más arriba. Por supuesto que la que resulta ganadora es el cristianismo, por las razones que Eduardo Volpaquio expone in extenso en el libro y que no expondré aquí bajo pena de que nos agarre la medianoche. También se extiende el autor en la temática de la credibilidad o razones para creer en la doctrina cristiana. Hay mucha gente que habla de las pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nunca habla de pruebas, habla de argumentos en favor de la existencia de Dios. Con argumentos, Volpaquio, bien estructurados y de una veracidad sólida y cuasi evidente. En resumen, este nuevo libro de Eduardo Volpaquio nos explicita y resume acertadamente una serie de ideas, argumentos, antecedentes y vivencias propias de la religión cristiana, referidas a la relación entre fe y razón, estructurando y unificando aquellas que están en general dispersas en miles de artículos
libros, ensayos, manuales, tratados y otras presentaciones, haciéndolas de este modo accesibles y comprensibles al cristiano medio de nuestros días. Además, este cristiano corriente, que es el que reza, participa de los sacramentos, practica una ética fundada en la caridad y el bien, y adora a la Trinidad Santísima, se encuentra en estos días sometido a un fuego graneado de escepticismo, emotivismo, autonomismo sin sentido, de ideologías de género, de la nada, nihilismo, de la tecnolatría y de tantas otras invenciones artificiosas y racionalmente infundadas que pretenden destruir los basamentos y conquistas del cristianismo, matriz de la civilización más grande, rica y humanizadora que ha existido sobre la tierra. Y en esta tarea de defensa y conquista de los espíritus del y para el cristianismo, este breve libro de Eduardo Volpacchio es un instrumento del mejor nivel y de una claridad siempre oportuna, especialmente calificado para ilustrar a los hombres de buena voluntad en su búsqueda constitutiva del sentido último de su vida, que al ser el que corresponde a un sujeto espiritual, habrá de ser necesariamente trascendente. Por eso, este volumen resulta especialmente recomendable para todos los que quieran comprender racionalmente su propio origen, su naturaleza, su conducta y su destino, en especial este último, que supone un llamado a una redención y consiguientemente a una salvación absoluta e imperecedera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es impresionante el nivel académico de su exposición. Yo en realidad, siendo que me voy a vivir a las antípodas, me gustaría conectar un poco el libro con mi vida personal. Porque fe y racionalidad han estado muy unidas en mi vida. Y voy a recorrer 3 caminos. Un tema de mi carrera profesional, la teología y 3 papas que podría decir marcaron mi vida de alguna manera. Mi formación ingenieril encauzó el sentido práctico y activo que me venía de la genética. La parte más práctica de mi madre, la parte más racional y sobre todo voluntariosa de mi padre. Y la ingresación en ingeniería, que después, debido a vicisitudes de la vida, en 81, después de 3 años de ingeniería civil en la UBA, me fui a comenzar la labor del Opus Dei en Tucumán, hizo que los líos de cambio de carrera me decidiera por me recibo cuanto antes de que me recibo de agrimensor. Y me recibí de agrimensor y me fui a Roma. Pero de aquella época de ingeniería recuerdo el excurso filosófico de un profesor de resistencia de materiales de la Universidad Nacional de Tucumán. Que un día, en medio de la clase de resistencia de materiales, el tipo dijo, de alemán, profesor, que un ingeniero tenía que ser realista, que no podía ser inmanentista, porque él trabajaba con la realidad. O sea, y efectivamente es así. Por otro lado, pasión filosófica y teológica tomista, recibí en la obra, con un tomismo vivo, podríamos decir, no momificado, repetido Santo Tomás del siglo XIII, y marcaría 2 profesores especiales. Uno, don Ángel Rodríguez Luño, filósofo y moralista, que yo he sido mi maestro en moral, que es un gran filósofo y un gran teólogo moralista. Y el otro, don Fernando Canich, todo el pelado de los Opus Dei. El profesor más inteligente que he tenido en mi vida, por lejos, que además fue el correlator de mi tesis doctoral, con lo cual el padre tuvo que tragarse mi tesis, 720 páginas de tesis,
Pero bueno, que integran, me parece, dos profesores, dos que integran la mentalidad moderna con la sabiduría clásica. Y unido a los papas, claro, yo hice la tesis doctoral sobre la Reunión Urbana. Quizá por motivo más cronológico, porque se acercaba el centenario, me animaron a... Pero eso me obligó a estudiar a fondo el magisterio de un gran papa, León XIII. Que fue un gran papa de la racionalidad, de hecho la vuelta del tomismo a la iglesia se debe a León XIII. Y es el papa que además que comienza la reconciliación con la modernidad. Después de todas las condenas de Pío IX, a que le tocó la parte fea de la película, que fue todas las condenas, León XIII empieza con todo el tema social, político. Con lo cual me puso en ese tema. Después me ordenó San Juan Pablo II, el Papa de la Iglesia Ratio, que además tuvo como el canal Ratzinger como mano derecha de todo su pontificado, ¿no? Que fue gran defensor de la racionalidad. En concreto, la historia de este libro y del anterior vienen de un curso. Yo en verano, me piden llegar al verano y me dicen, che, te podés dar clases de 15 clases, una materia opcional, fe y razón en Ratzinger. Debo reconocer que en ese momento había leído alguna cosa que no tenía ni idea de qué razón en Ratzinger. Pero me obligó a leerme todo lo que había escrito Ratzinger sobre el tema. Y como siempre, al menos en los que no somos tan intelectuales y somos voluntariosos, la mejor manera de aprender es tener que enseñar. Porque te obliga a estudiar lo que tenés que enseñar, o sea que no hay escape ahí. Entonces me obligó a estudiarme los escritos del tema y descubrí un nuevo mundo. Y empecé a escribir de a poco ideas que iban saliendo, que me venía como el eco que producía lo que escribía Ratzinger en mi cabeza. De hecho, yo en ninguno de mis 3 libros me senté a escribirlos. Fueron procesos de años de escribir ideas sueltas. Y amar y sentir a Dios comenzó con un papá que me dijo en el Bonaire: mi hija no quiere ir a misa porque dice que no lo siente, ¿qué le digo? Entonces a partir de ahí empecé a escribir algo que acabó siendo un libro. Un poco pasó con esto lo mismo. De hecho, cuando trabajaba en este libro, que iba a ser uno solo al principio, había pensado el título de La fe los hará libres, ¿no? Tomándolo de San Juan 8:32, de la verdad los hará libres. Pero si la fe es la verdad más profunda, lo que hace del todo libres es la fe. De hecho, mi heroico padre, que era médico, leyó la versión previa. Digo heroico porque la versión previa pensó que era bastante floja, ¿no? Me hizo unos comentarios. Entonces me hizo que tratara de reducirlo un poquito. La vida me obligó a partirlo en 2. Y la verdad que fue positivo partirlo en 2 porque descubrí como 2 tipos de fe distintas. La fe racional, podríamos llamar, la existencia de Dios, que es el primer libro, Creer o no creer, que es una fe intelectual. O sea, yo no creo que Dios exista, yo sé que Dios existe. O sea, la razón me dice que este mundo no tiene explicación sin Dios. Y sin Dios no hay sentido ni nada. De hecho, pienso que solo es posible el ateísmo desde el inmanentismo. Quien es comercial, mi profesor de ciencias materiales, quien acepta que existe una realidad fuera de uno, no puede negar a Dios. Bueno, entonces, creer en eso, claro, la afirmación clarísima de la superioridad racional de la fe en la existencia de Dios. Y sobre la fe en su no existencia, ¿por qué pasa? Es que yo una cosa que descubrí con Ratzinger es que todos creemos. O el que no cree, o sea, negar la existencia de Dios es un acto de fe, nada más que negativo. El acto de fe positivo, creo en Dios, el negativo es, pero en cuanto cognitivamente es el mismo tipo de afirmación. Pero ¿qué pasaba en el primer libro? No, si es más razonable creer en Dios que no creer en Dios, el gran tema se resuelve con el segundo. ¿En qué Dios creer? ¿En qué Dios es razonable creer? Que son dos tipos de fe diferentes. La racionalidad, la fe humana, puramente racional, y la fe, en cambio, esta cristiana, que es basada en la revelación. Pero revelación no como un libro. Yo personalmente me detengo a explicar en el libro qué es la revelación.
De hecho, en el último ciclo, la Iglesia ha hablado muchísimo más de historia de la salvación que de revelación. Por realidad, lo que es la historia de la salvación, Dios que actúa en la historia. Y a partir de ahí, de esa actuación de Dios, salen cosas. Pero obviamente, como Ratzinger repetió muchísimas veces, no somos los seguidores de un libro. Entonces, claro, no es posible pensar una fe religiosa más razonable que la cristiana. Claro, y esto es más necesario que nunca, porque esta seguridad, porque mi fe es lo más razonable que existe. O sea, yo no creo por su racionalidad, pero yo no podría creer una fe que no fuera razonable. Porque yo estoy convencido que lo que decía el doctor, que lo que no es razonable no puede ser verdadero. Hay una primera condición de realismo, de verdad, que es la racionalidad. Entonces nuestro mundo necesita recuperar la racionalidad completa. Este fue el gran desafío que encaró Ratzinger, que además de gran papa, fue, me parece, de los teólogos más grandes del siglo XX, por diferencia. De hecho, mis dos libros son como querer hacer accesible a la gente el pensamiento de Ratzinger. Entonces, en nuestro mundo, la racionalidad, con el proceso que empieza con el nominalismo, la ilustración redujo la racionalidad a la sola razón. Le negó el romanticismo, negó la racionalidad basada en el sentimiento. El marxismo la combatió, incluso niega el principio de no contradicción, ninguneada por el nihilismo. La modernidad está perdida sin racionalidad y manipulada por la tecnología. Y así perdió la libertad. Porque sin verdad no hay brújula de saber a dónde voy. Hace poco daba una charla sobre la libertad y decía, lo importante no es elegir, no es elegir bien. Pues si elijo mal, me jorobo. O sea, evidentemente, la única manera de realizarme como bien es eligiendo bien. Y para elegir bien necesito la verdad. Por eso, la verdad nos hará libres. Por eso la fe es lo que nos hace más libres todavía, pues tiene la verdad más profunda. Con la verdad técnica, la verdad de la ciencia experimental, sin la verdad metafísica, pierde profundidad y sentido. Y sin ese Dios que se nos revela. ¿Por dónde está el tema? Es una idea que le robé a Karl Adam, del libro Jesucristo. Es el libro que muy humano y muy divino. Una religión tiene que ser muy divina, porque si no es de Dios, no me sirve. Es un mero invento humano. Y para inventos humanos también quedó Harry Potter. Muy divina. Y si es muy divina, va a haber cosas que no entienda, porque son más grandes que ellos, son divinas. Ahora, al mismo tiempo tiene que ser muy humana, porque si no es humana, no es para mí. No me salva, no me llena. Claro, y ese es el tema de decir, bueno, la racionalidad de la fe, de llegar a descubrir todo esto, que es un gran desafío de toda nuestra vida. Me parece que, en el fondo, podría dar un poquito de unidad a los tres libros. El primero, para sentir a Dios, más completo en el sentido que mira a toda la persona. O sea, en tiempos de sentimentalismo, ante semejante reduccionismo a la persona, a mero sentir, necesitamos una visión de antropología completa. Necesitamos, por eso, integrar la inteligencia, que es la luz que guía, la voluntad, la libertad que decide, y la afectividad. O sea, por eso es una necesidad completa realmente esa integración para aprender a vivir. Y después los otros dos, en tiempos de nihilismo y relativismo, la verdad existe y la necesitamos. Y Dios es la verdad suprema. Lo que Jesús dice, yo soy la verdad. No dice que Él tiene la verdad, que Él conoce la verdad. Es la verdad misma, porque es el Logos. O sea, toda la creación, toda la lógica interna y la racionalidad existencial y material que está metida en las cosas, con las leyes físicas, químicas, biológicas, etc., es el mismo Logos. Él es la verdad. O sea, en nuestro tiempo se valora la libertad como nunca antes, y necesita más que nunca la verdad. Sin la verdad, la libertad está perdida, como un tour, más que perdida que un tour con la neblina. Es imposible elegir bien. Por eso la verdad nos hace libres.
Bueno, entonces, y agradecer, bueno, además de mis padres, que están los dos en el cielo. Sé que mi madre prefirió irse al cielo y va a seguir en Australia desde el cielo. Al doctor Carlos Mazzini, que tuve mi invitación a presentar el libro, y serio como es, y tomó el trabajo de estudiar a fondo, te lo agradezco muchísimo. Al Colegio Portezuelo, del personal que hizo esto posible, Alejandra que está ahí, que sin ella todo esto sería imposible. A María Sarmiento, a Nusca, y aquí también está ahí el editor del libro, que tanto hicieron posible que esto fuera realidad, y a todos ustedes. Y muchos de los presentes los he acompañado en la dirección espiritual, y también quería terminar diciéndoles que cada confesión es una gracia para el sacerdote. Se aprende tanto de la gente, de su humildad, de su amor a Dios, de su confianza. Mira a un pobre hombre confiando que en él se encuentra Jesús. Aprender a querer, pues haberse querido enseña a querernos. Si ustedes no se dan cuenta, los sacerdotes queremos mucho a nuestros penitentes y les debemos muchos. Nos importan, los valoramos mucho. También sufrimos con ustedes. Por eso también quería agradecerles por todo lo que les toca. Gracias a Mendoza por estos 2 años y medio tan lindos que he pasado aquí. Y a que recen por lo que viene, a ver si soy capaz de hablar un inglés un poquito decente. Muchas gracias.